Estoy seguro de que la mayor parte de la sociedad, si le hubiera preguntado sobre el Instituto Tavistock, habrían respondido en su mayor totalidad que no tenían ni idea. A mí he de deciros que me pasó exactamente lo mismo hasta hace un par de años, que comencé a conocer esta institución a través de un colaborador del programa. Y la conclusión que yo saqué es que me parecía más bien un lobo vestido con piel de cordero. En este programa vamos a tratar de haceros llegar de una manera resumida y amena lo que he podido averiguar desde entonces sobre esta institución y que esconde un lado oscuro y peligroso para la población mundial. La versión oficial señala que la organización sociológica londinense se dedica al estudio de la psicología de grupos desde una orientación psicoanalítica. El Instituto Tavistock en su propia página web señala que es una organización independiente sin ánimo de lucro, creada en el año 1947, y que lo único que busca es aplicar la investigación en las ciencias sociales en múltiples áreas como gobierno, industria, salud o incluso educación. Y los clientes que allí podríamos encontrar o que allí acuden van desde pequeños grupos comunitarios nacionales hasta grandes multinacionales. El Instituto Tavistock, la realidad es que pretende controlar de forma sutil las mentes de la población mundial a través de diferentes herramientas, como pueden ser la televisión, la música, la publicidad, el marketing, bueno, un montón de cosas más. Y hoy, junto a nuestro amigo y colaborador Samuel Cruz, vamos a tratar de descubrir cómo se lleva a cabo todas estas investigaciones o este entramado plan, el Instituto Tavistock, a través de los experimentos sociales. ¿Con qué fin? Eso lo vamos a descubrir en breves minutos. Hola Samuel, muy buenas, bienvenido nuevamente por aquí por el programa. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Como siempre, es un placer estar aquí en este programa que yo me voy a tomar el atrevimiento de decir esto, pero siento como si fuera mi casa, porque para los seguidores nuevos, pues mencionarles que fue pues prácticamente el primer programa en el que me entrevistaste sobre mi libro El mundo detrás de las cortinas, así que siempre agradecido y muy contento de estar aquí de nuevo después de mucho tiempo de ausencia. Bueno, ya ves, o sea, como dije, tú eres un colaborador, eres un amigo y bueno, Samuel, hay que decir que nos han, porque a mí también me voy a incluir, nos han llovido palos, pero sin embargo hay una cosa que me resulta curioso, ¿no? Porque, Samuel, cada vez que vienes al programa, igual que levantas pasiones, levantas también odio. O sea, es un compendio un poco extraño, Samuel. Bueno, es que yo no lo hago con esa intención, ya sabes, Víctor, te lo he dicho siempre en charlas así informales. Pero creo que hay mucha radicalidad en la gente. Creo que cuando alguien llega con un tema que yo no entiendo, lo mínimo que puedo hacer es escucharlo y confirmar por mí mismo las cosas que esa persona dice antes de lanzarle un insulto. Creo que eso es lo más tonto que puede hacer una persona. Yo creo que lo primero como sociedad que tenemos que hacer, tanto que decimos que somos tolerantes y que vivimos en el epítome de la humanidad en referencia a la democracia, pues creo que lo mínimo que podemos hacer es escuchar a la persona y después confirmar si realmente está diciendo la verdad y después decir, ¿sabes qué? Yo encontré esto y tú estás diciendo una mentira, pero no, pues hay mucha gente muy parcializada y no solamente del lado de los que no les gusta el revisionismo, Víctor, sino dentro del revisionismo también lo hay. Y a mí me ha tocado tener debates incluso con revisionistas ya de una larga carrera que incluso hemos hasta perdido amistades porque pues obviamente el revisionismo es una metodología, no una ideología. Y aquel que lo aplica como una ideología pues está perdido, está haciendo el mismo trabajo que hacen los demás borregos, que es repetir consignas nada más. Y eso, Samuel, lo vemos a diario. Pero bueno, al final de lo que se trata es de que a través de estos programas creamos una especie de pequeño debate a través de las o redes sociales o en chat de iVoox, porque los demás por plataformas donde se aloja el programa no disponen de chat.
Y bueno, en algunas ocasiones sí que existe ese debate, pero como tú dices, un debate sano, ¿no? Aunque haya contradicciones, pero siempre sano y sobre todo desde la educación, ¿no? Eso es lo que siempre hacemos el llamamiento. Yo hago el llamamiento a que, bueno, que todas las personas que quieran comunicarse con nosotros, con Samuel, sea desde el respeto y bueno, y todos serán escuchados, obviamente, pero yo qué sé, hay gente que se niega a seguir esas pequeñas normas que son al final de sentido común y no sé, les cuesta, Samuel, pero bueno, vamos a empezar si quieres hablar ya de lo que hemos venido aquí a hablar, Samuel. Y bueno, pues Samuel, en muchos de los programas que hemos hecho juntos hemos hablado sobre la manipulación de las masas aplicadas en diversos eventos históricos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pasando también por los eventos incluso de las Torres Gemelas y recientemente hemos hablado de la Agenda 2030, además en sus dos vertientes y también de ese ansiado deseo de las élites por instaurar un gobierno mundial. Les hicimos una trilogía. Pero un tema que ha quedado pendiente traerle a nuestros amigos es aquel que hace referencia a los experimentos sociales que permitieron instituciones como el Instituto Tavistock o la Escuela de Frankfurt. Estos lo que intentaban es desarrollar programas enfocados más bien al dominio de las masas. Y es por eso que hoy vamos a hablar de algunos de esos experimentos sociales a los que muchas veces pues no se les relaciona mucho con la búsqueda del dominio de las masas. Samuel, ¿a qué crees que se debe todo esto? Pues mira, Víctor, para dar una respuesta corta del por qué como que la gente no relaciona las historias de los experimentos que se han hecho a través de la historia. Yo creo que mucha culpa la tienen, desde mi opinión muy personal, los medios de comunicación. Y un ejemplo en el que podemos confirmar esto muy rápido es en la introducción del presente programa. Tú mencionaste cómo la página web del Instituto Tavistock dice que se fundaron en 1947. Nosotros ya hemos hablado bastante sobre esto, pero la realidad es que se fundó en 1920. Ellos borran esa parte de la historia porque pues ya hemos demostrado que ha sido una historia muy, muy, muy fea, así de sencillo, ¿no? Es una historia que tiene muchos matices negativos y obviamente es mucho mejor eliminar esos años en los cuales el Instituto Tavistock trabajó directamente en la Primera y Segunda Guerra Mundial, perdón, en la Segunda Guerra Mundial y pues empezar como un borrón y cuenta nueva. Lo que pasó en 1947 realmente fue que el Instituto Tavistock dejó de ser una institución del gobierno británico para pasar a ser un ente privado al servicio de los Rockefeller. Y por desgracia, los medios de comunicación se enfocan en darle más importancia a noticias que muchas veces no lo ameritan, no son realmente tan importantes y dejan estos temas de los que vamos a hablar ahora como en un limbo mediático, donde hay ciertas personas inquietas que sí llegan a conocer estos temas, pero por lo general el grueso de la gente en el mundo ni siquiera se entera de que se llevaron a cabo experimentos sociales como los que vamos a exponer hoy, y mucho menos se enteran de qué trataban y a qué iban dirigidos. Y obviamente estos experimentos se dejan en el limbo mediático porque es conveniente para las élites que controlan el mundo y obviamente que controlan los medios de comunicación. Y al controlar los medios de comunicación, pues controlan la mente de las masas. Así es, Samuel. Bueno, se augura un programa bastante prometedor el de hoy, yo creo. Pero bueno, en fin, Samuel, yo tengo entendido que uno de los primeros experimentos, tal vez no fue el primero, pero sí fue uno de los más conocidos, es el que llevó a cabo el fisiólogo ruso Iván Pavlov, ¿no es así, Samuel? Sí, en efecto, Víctor, los experimentos de Iván Pavlov son conocidos como condicionamiento clásico o condicionamiento operante. Y empezó Pavlov a experimentar alrededor de los años 1901 en la Rusia zarista. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? De hecho, el zar Nicolás le dio todo el apoyo a Pavlov, y una vez que cae el zar tras la revolución bolchevique, Lenin le dio aún más apoyo a Pavlov. Hasta podríamos decir, si se nos permite la expresión, que lo convirtió en la niña mimada del régimen comunista, al grado de que, a pesar de que
en la URSS, todos los ciudadanos tenían que apretarse el cinturón. Ya ves que había mucha carencia después de la revolución y se tenían que aguantar las inclemencias y el hambre las personas. Y a pesar de esto, Lenin le dio todos los privilegios posibles a Pavlov. Le proveyó, por ejemplo, de un laboratorio donde tenía a disposición una gran cantidad de perros porque eran el objeto de estudio principal de estos animalitos. También le dio un departamento, una despensa alimenticia. Este departamento, por cierto, estaba subvencionado de por vida, ¿eh? La despensa alimenticia tenía el doble de calorías de las que se le proveían a los ciudadanos normales, y también le dio una pensión vitalicia, que todo esto es algo que los demás ciudadanos solamente podían aspirar en sus sueños, ¿no? Y Samuel, ¿en qué consistían estos experimentos de condicionamiento operante de Pavlov? Autolitus Channel. Bueno, eran varios tipos de experimentos a los que sometieron a los perros, como te digo, pero para efectos de lo que queremos exponer, podemos enfocarnos en dos. El más conocido es aquel en el que Pavlov colocaba a un perro. Yo creo que toda la gente conoce esto porque hasta en los libros de primaria sale. Colocaba a los perros en un arnés y por ciertos intervalos encendía una luz. A esta acción se le conoce como el estímulo condicionado. Y lo que Pavlov pretendía era ver la reacción del perro a este estímulo, a la luz pues que encendía. Pero el perro no mostró ninguna reacción en especial, ¿no? Cuando se encendía esta luz. O también podía ser una campanilla o un timbre, ¿no? Después de algunas repeticiones, Pavlov varió el experimento y al encender la luz le añadió la introducción de un alimento inmediatamente después de encenderla o accionar la palanquilla, el timbre, ¿no? Y este alimento podía ser carne o una simple galleta, y al ofrecerle al perro un estímulo acompañado de la luz que encendía, se le conoce como estímulo incondicionado. Entonces el perro obviamente recibía el alimento gustoso. Eso es normal, ¿no? Un perro nunca dice que no a la comida. Entonces, después de varias repeticiones de encender la luz y darle comida al perro, lo que notó Pavlov fue que el perro comenzaba a salivar con el simple hecho de encender la luz, aun cuando no se había introducido la carne o la galleta, lo que fuera, ¿no? En ese momento, Pavlov se dio cuenta de que había establecido una respuesta incondicionada, es decir, que el perro ahora asociaba la luz con la posterior entrada del alimento. Ya para ese momento, Pavlov había logrado una modificación de la conducta del perro, muy mínima, si se quiere pensar así, ¿no? Pero una modificación al fin, porque ya no importaba si el perro estaba hambriento o no, Víctor, sino la asociación que hizo el animalito con el hecho de que al encenderse la luz se le anunciaba la venida del alimento. Esto significa que se había creado una reacción relacionada con el estímulo, que era disparada por una señal externa como la luz mencionada, pero se podía usar también, como digo, una campanilla o un timbre. Esto que podría parecernos nimio es algo que se lleva a cabo en ámbitos tan normales como las alarmas que suenan en las empresas de manufactura, por ejemplo, cuando se anuncia la hora de comer, la hora de entrada o la hora de salida, ¿no? Incluso lo hemos repetido eso también en las escuelas primarias, en todos los grados, de hecho, ¿no? De la primaria a la universidad. Sea cual sea la alarma que suene o el estímulo, mejor dicho, que pueden ser un timbre muy chirriante o pueden ser las campanas del Westminster, el efecto siempre es el mismo, ese condicionamiento, ¿no? Pero hay otro experimento, Víctor, que hizo Pavlov más, que nos sirve más para ejemplificar de lo que vamos a hablar. En él utilizaba símbolos muy básicos que les mostraba a los perros. Por ejemplo, les mostraba un círculo y les daba una galleta. Después les mostraba un óvalo y les daba una descarga eléctrica. Entonces los perros asociaron obviamente que cuando se les mostraba un círculo, algo bueno venía, y cuando se les mostraba un óvalo, algo muy malo venía. Pero en los dos casos, los perros tomaban una decisión clara y fácil, porque en una era quedarse y recibir un premio, y en otra era escapar del peligro de recibir una descarga eléctrica. Pero luego Pavlov hizo algo muy llamativo.
les mostró una figura a los perros que no era ni un círculo ni un óvalo, sino más bien una combinación de ambas figuras. A falta de un término correcto, podríamos llamarle un semióvalo, porque no era ni un círculo ni un óvalo, ¿no? Sino que era una figura intermedia. Y el objetivo era que el perro no pudiera identificar correctamente qué figura era. Pero lo importante acá fue la reacción que tuvieron los perros, ya que en efecto no pudieron identificar si era un círculo o un óvalo. Entonces los perros, Víctor, y esto es la verdad increíble, se quedaron pasmados, sin poder tomar una decisión correcta, ya que no sabían si les darían un premio o les sobrevendría una descarga eléctrica, por lo que presentaron actitudes erráticas. Esto lo describe Pavlov, ¿no? Dice que comenzaron a moverse en círculos, empezaron a jadear desesperados, se orinaban incontrolablemente. Incluso Pavlov, si se me permite esta expresión, Víctor, describió que los animalitos tenían erecciones espontáneas. En fin, el perro cayó en un estado que Pavlov denominó neurosis experimental. Esta palabra quiero que la mantenga el público porque la vamos a utilizar más adelante. Y esta neurosis experimental, Víctor, no era más que una neurosis inducida artificialmente por medio de dejar al individuo, en este caso el perro, en un estado de inseguridad en sí mismo y en el no saber qué sucedería, sin una idea clara y sin una oportunidad de decisión sencilla. En tu libro El mundo detrás de las cortinas mencionas en uno de tus capítulos que los estudios de Pavlov, de hecho, iban dirigidos para ser aplicados sobre la población civil. ¿Nos puedes explicar un poco esta visión tuya? Y de hecho me han criticado bastante por esta tesis que yo manejo en mi libro, porque muchas personas, como te digo, lo asocian todo esto con un bien absoluto luchando contra un mal absoluto. En este caso puede ser el capitalismo contra el comunismo o el comunismo contra el capitalismo según la ideología de la persona, pero de hecho no es una visión mía exclusivamente, Víctor. Yo no me atrevería a robarle la idea a las personas que la desarrollaron, ¿no? Yo procuro siempre darle crédito a quien lo merece y no me gusta apropiarme de las ideas de otros. Y bueno, digo esto porque en 1997 se publicó un libro muy interesante titulado El libro negro del comunismo, con el subtítulo Crímenes, Terror y Represión, que fue elaborado nada menos que por profesores e investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica en Francia. Y en este libro catalogaron los diversos actos criminales como asesinatos, tortura, deportaciones, etcétera, todo lo que se vivió en los regímenes comunistas que se llevaron de hecho a cabo con el propósito de implementar el comunismo en diversos estados como China y Rusia. Y es importante mencionar esto, Víctor, porque muchos políticos irresponsables dicen a los cuatro vientos que el comunismo fue la revolución más hermosa que se haya librado en el mundo. Y bueno, hay que ser muy caraduras, con perdón de la expresión, para decir esto. Y aclarando como siempre, porque luego hay gente radicalizada, ¿no? Yo no estoy defendiendo al capitalismo por el hecho de criticar al comunismo, no. Al contrario, ya hemos planteado que el comunismo y el capitalismo son parte de un solo programa de dominio de las masas, pero de eso ya hemos hablado, así que lo vamos a dejar de lado. Volviendo al tema, Víctor, yo siempre procuro aclarar, y lo he dicho muchas veces en los programas que publicamos en mi canal también de revisionismo y geopolítica en YouTube, que obviamente los experimentos de Pavlov, que como dijimos fueron financiados tanto por el zar Nicolás como por Lenin y después por Stalin, o sea, no era algo ideológico, no era ni de la izquierda, ni de la monarquía, ni de la derecha, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo, ¿no? Era algo general que le interesaba a todos, los experimentos de Pavlov. Y obviamente estos experimentos no iban a ser financiados con el objetivo de descubrir si el perrito movía o no la colita cuando le ofrecías una galleta, sino que como absolutamente todos los experimentos que se hacen con animales, sean estos del ámbito que sean, al final de cuentas terminan por aplicarse en los seres humanos. Y esta neurosis experimental a la que se llevó a los animalitos, a los perritos,
llamó mucho la atención del gobierno bolchevique y de hecho lo que descubrió Pavlov fue aplicado sobre la población rusa. Y es que la adopción de un sistema político-económico radicalmente opuesto a la monarquía, que fuera malo o bueno, pero era a lo que estaban acostumbrados los rusos, pues requería medidas extraordinarias, ¿no? En este caso, la violencia. Entonces, la barbarie que llevaron a cabo los bolcheviques en Rusia para imponer su forma de gobierno llegó a tal grado que hubo necesidad de matar a 20 millones de cristianos, incluidos campesinos, ¿eh? De hecho, se creó un grupo terrorista que se llamaba La Checa, que estaba compuesto por asesinos a sangre fría, así, asesinos totales, ¿eh? Esas personas de las checas iban y secuestraban, por ejemplo, personas que tuvieran un pensamiento un poco diferente al de los bolcheviques y los torturaban terriblemente. Una, por cierto, de las torturas favoritas de los bolcheviques consistía en tomar a las mujeres que consideraban antirrevolucionarias y les cortaban los pechos, por ejemplo, y también les introducían carbones al rojo vivo en sus genitales, ¿no? Lo que se hizo en Rusia, en la Rusia leninista, era exactamente lo que Pavlov había descubierto con la neurosis experimental. Y esa neurosis se les indujo a los rusos por medio del terror que infundían las checas y se llevó a la gente a un estado de neurosis tal que quedaron sin poder tomar una decisión. Entonces, como dice Naomi Klein en su libro La doctrina del shock, hay un momento en el que una persona que sufre constantes shocks emocionales, Víctor, queda en un estado de animación suspendida y en ese momento queda vulnerable para aceptar las decisiones de otros. Y por más aberrantes que sean las cosas que estos decidan, las van a aceptar porque ya no son dueños de sí mismos, ¿no? Entonces, yo sé que hay muchas personas como ignorantes, como Pablo Iglesias, como Pedro Sánchez, como Evo Morales, como Nicolás Maduro, los Castro en Cuba, etcétera, que bueno, que afortunadamente parece que ya los sacaron de Cuba a los Castro, ¿no? Pero estas personas han dicho que la Revolución Rusa fue la revolución más hermosa que ha existido, así con esas palabras, ¿no? Entonces, obviamente esas personas y los que defienden al comunismo hablan desde la más alta cúspide de la ignorancia, porque jamás tocan el tema de las checas y las torturas que llevaron a cabo. Si tú les mencionas las checas a estos voltean para otro lado silbando, ¿no? De hecho, Pavlov mismo criticó esto diciendo que el experimento social que estaban llevando a cabo en Rusia los bolcheviques, él dijo, no valen los cuartos de una rana. Criticando, ¿no? Aunque tímidamente porque estaba en riesgo obviamente su cabeza, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Y no estoy defendiendo al capitalismo, una vez más, lo repito, sí, por el hecho de criticar al comunismo. Yo siempre he dicho que tanto capitalismo y comunismo son hijos del mismo padre, es decir, de la oligarquía financiera mundial. Pero, como dices, en mi libro El mundo detrás de las cortinas hablo sobre esto, pero recomiendo encarecidamente la lectura del libro negro sobre el comunismo que acabamos de mencionar para que comprueben que todos esos que defienden a muerte al comunismo y al capitalismo, también, ¿por qué no decirlo? Son personas que han nacido y siguen viviendo en la neurosis experimental pavloviana, Víctor. Una muestra de ello es, perdón por alargarme con la respuesta, una muestra de esto es, por ejemplo, Autolitus. Cuando hay una necesidad enfermiza de justificar las muertes que cometió el comunismo, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, en YouTube encontré un video que se llama La farsa de los muertos del comunismo, donde critica a este libro, ¿no? Del libro negro del comunismo, donde el narrador, que obviamente es un tipo fanático, se atreve a justificar, mira, hasta dónde llega la mentalidad, ¿no? Justifica el comunismo diciendo, es que no fueron 43 millones de muertos, fueron 30 millones mentirosos anticomunistas. Es lo que dice. Imagínate tener que justificar que no fueron 43 millones, sino 30 millones, Víctor. O sea, 30 millones de muertos. La verdad hay que ser muy cara dura para, por no decir algo peor, la verdad, para decir semejante barrabasada. Samuel, da igual que sean 43, que sean 3, como si son 5 millones. Es una burrada de muertes que no deberían de existir. Pero bueno, al fin y al cabo, como bien has dicho, ¿no? Por ideales hay gente que se deja llevar. Y bueno, hay gente, por ejemplo, que idolatra, vanagloria, ¿no? La figura del Che. Y detrás de la figura del Che hay una barbarie, una auténtica vejación a mujeres,
Y bueno, una cantidad de atrocidades que claro, eso no se cuentan, eso la gente no lo dice. Al Che lo ven siempre, por ejemplo, como ese gran libertador, ¿no? Y cuidado que me van a lanzar lanzas a mí, ¿no? Por esto ahora. Pero es verdad, o Pero sea. Víctor, perdón, mira, es que es también increíble realmente cómo los movimientos LGBTI adoptaron la imagen del Che Guevara y la colorean así con sus colores, bueno, con su bandera multicolor, ¿no? La típica bandera del movimiento gay, siendo que el Che Guevara mató infinidad de homosexuales, no solo en Cuba, sino en todos los lugares donde estuvo llevando a cabo sus revoluciones, pero eso nos tomaría otro programa, la verdad, o sea, pero es tú dime si no está en neurosis experimental la gente, en esa neurosis inducida, al grado de esas personas que más mataron homosexuales, ahora son vistas como héroes. Imagínate, o sea, ¿estamos o no locos? O más bien, hay que decir directamente, ¿están o no están locos? Porque nosotros no estamos en el saco de ellos. Bueno, Samuel, dependiendo del lado desde el que nos mires, o sea, nos miren o miremos nosotros, unos dirán que los que estamos chalados somos nosotros y nosotros obviamente diremos ellos, ¿no? Está claro, pero bueno. Volviendo al tema, Samuel, creo que en lo particular he de decirte que cuando nos hablas de la revolución bolchevique y de ese terror de las checas, me recuerda mucho a la época denominada el terror, ¿no? Durante la Revolución Francesa. Sí, sí, es una excelente observación la que haces, Víctor, porque de hecho la revolución bolchevique fue una copia maximizada de la Revolución Francesa. Que por cierto, en la que de hecho se establecen las bases del comunismo y se vieron cosas tan aberrantes como las guillotinas, eso está ampliamente documentado, y esa adoración enfermiza por la sangre y por el ver rodar las cabezas a diario, ¿no? También una cuestión menos conocida es que durante la Revolución Francesa se llevaron a cabo las denominadas deportaciones verticales, que bueno, una deportación normal se hace mandándote a un lado o al otro de la frontera, ¿no? Pero estas, como eran verticales, solo se podían mandar para abajo o para arriba. Y obviamente como no había elementos para deportarte para arriba, pues te deportaban para abajo. Por lo que tomaban a los supuestos contrarrevolucionarios y los ponían en parejas, por lo regular una mujer y un hombre, y los atravesaban con una espada, Víctor, y los colocaban en una barcaza y esa barcaza la ponían en un río y la hundían. Entonces por eso se llamaban deportaciones verticales. De hecho, si se me permite este comentario, en la película de Batman de Christopher Nolan, creo que es en la parte 3, hacen una alusión a esto cuando toman el poder los malos, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Y están haciendo de juicio a los personajes que representan a los buenos, ¿no? Que sería la policía, el inspector Gordon, etcétera. Estamos hablando de la película de Batman. Y los deportaban supuestamente. ¿Qué prefieres? ¿Muerte o deportación? Y unos decían deportación, pero los deportaban por un río que estaba congelado. Entonces el hielo se rompía y estas personas se hundían obviamente, ¿no? En el hielo y se ahogaban. Entonces es una representación de lo que se hacía durante la Revolución Francesa, estas deportaciones verticales. Pero bueno, ese es un paréntesis nada más ahí coloquial. Samuel, por otro lado, nos has dicho en otros programas que el año 1913 fue muy activo en el desarrollo de programas del lavado de cerebro, ¿no es así? Sí, de hecho, esto empieza con un evento muy cruel que se dio ese 1913, que fue la masacre de Ludlow, donde murieron decenas de mujeres, niños, lactantes y hombres, ¿no? Fueron masacrados por órdenes de John de Rockefeller, porque estas personas estaban en huelga de una empresa de él, ¿no? Que extraía carbón. Y uno de los personajes que se encargó, obviamente la imagen de Rockefeller quedó por los suelos, ¿no? Y había la necesidad de recuperar esa imagen perdida. Entonces uno de los personajes que se encargó de limpiar la imagen de Rockefeller a través de la manipulación de las masas por medio de los medios de comunicación, valga la redundancia, que prácticamente se limitaban al periódico, ¿no? No había televisión ni radio, ¿no? Y este personaje fue Ivy Lee, un experto de medios de comunicación que era judeo estadounidense,
que de hecho, fíjate cómo son las cosas, Víctor, siendo judío y estadounidense, eso no le impidió que cuando Hitler llegó al poder en la Alemania nacionalsocialista, trabajó para la IG Farben, la empresa multinacional más grande alemana, ¿no? Y también estuvo a cargo de la imagen pública de la Alemania nacionalsocialista dentro de los Estados Unidos. Entonces eso demuestra que el dinero no tiene bandera, ¿no? Pero en fin, más adelante, personajes como Walter Lippmann, Edward Bernays, ellos fueron perfeccionando la práctica que había desarrollado Ivy Lee y crearon la disciplina conocida como relaciones públicas. Y cuando la Primera Guerra Mundial se desató en 1914, Walter Lippmann, por ejemplo, se fue a trabajar para el Buró de Propaganda de Guerra británico, o Wellington House, como se le denomina, de donde proviene el Instituto Tavistock. Y Edward Bernays se puso al servicio del Comité de Información Pública de los Estados Unidos, que era básicamente lo mismo, ¿no? La filial británica. Entonces, las dos más importantes agencias de propaganda durante la Primera Guerra Mundial eran estas dos, la británica y la norteamericana. Y hay que reconocer aquí que los alemanes estaban en pañales en comparación con los ingleses con respecto a la propaganda, pero bueno, a partir de los experimentos de Pavlov de 1913, fíjense cómo convergen las fechas, se comienza a desarrollar la corriente psicológica del behaviorismo o conductismo, que básicamente es una corriente psicológica que se basa en la observación del comportamiento del ser humano u organismo, como decía Iván Pavlov, ¿no? Que está bajo estudio, y que este behaviorismo trata de explicar el comportamiento de los humanos o de los animales como un conjunto de relaciones entre estímulo y respuesta. Entonces a eso se limita, ¿no? Estímulo, respuesta. Entonces se mecaniza al ser humano, ¿no? O a los animales. Y quien impulsó esta disciplina en ese año de 1913 en los Estados Unidos fue John B. Watson, que trabajaba en la Universidad Johns Hopkins, curiosamente la que llevó a cabo el ensayo de la PAN recientemente, y que casualmente le atinaron absolutamente a todo, ¿verdad? Algo sospechoso hasta el tuétano, pero bueno, ya hemos hablado de esto, ¿no? Posteriormente, Watson publicó en esa misma universidad un artículo titulado La psicología como el conductista la ve, y este se conocería más tarde como el manifiesto conductista. Y de esta obra, Víctor, nació la escuela del conductismo. Sí, estamos diciendo mucho conductismo, conductista, pero es que es lo que va a marcar el control de las masas en el siglo XX, ¿no? Entonces, ya desde un principio, la escuela del conductismo le dio mucha importancia a la forma en la que la psicología, y sobre todo esta disciplina del conductismo, podría aplicarse en la sociedad para cambiar o dirigir el comportamiento de las masas. Y en relación a Watson, ¿llegó a llevar a cabo esos experimentos? Sí, de hecho, el más famoso es el caso del pequeño Albert. Yo invito a la gente a que busque videos en YouTube, ¿no? Que por cierto es una historia muy cruel. Este experimento, Víctor, lo llevaron a cabo en la misma universidad Johns Hopkins, y participó una persona también que se hizo muy famosa después, Rosalind Reiner, junto a Watson. Y ellos querían demostrar unas teorías que tenían acerca de lo que denominaban el condicionamiento de la relación del miedo. Fíjate, aquí el condicionamiento ya se relaciona con lo de Pavlov, ¿no? Autolitus. Entonces, para llevar a cabo este experimento, tomaron a un bebé de un orfanato. El bebé tenía 9 meses apenas, y lo sometieron a los experimentos de condicionamiento operante. El bebé era del todo sano. Esto era muy importante, ¿no? Era un niño que no era temeroso, no era muy bullicioso ni problemático, muy llorón, pues vamos a resumir. Básicamente era el sujeto de estudio perfecto, y de hecho se dice que fue escogido como sujeto de experimentación por su gran estabilidad emocional. Y podemos añadir que era un bebé que pues no le pertenecía a nadie, era un bebé abandonado, a pesar de que la madre trabajaba en el mismo orfanato del cual tomaron al bebé. Pero no se sabe a ciencia cierta bajo qué condiciones accedió la madre, que era extremadamente pobre, a entregar al bebé, ¿no? Pero seguramente fue por dinero.
pero eso solamente lo podemos manejar como una especulación porque no se sabe realmente, ¿no? Pero yendo al asunto que nos atañe, lo que quería Watson era demostrar que los principios del condicionamiento operante planteados por Iván Pavlov podían aplicarse en personas e inducir artificialmente la reacción de miedo de un niño ante varios objetos y animales, como una rata, un mono, un perro. En este caso ellos utilizaron mucho al principio una rata blanca. O sea, lo que quería Watson era demostrar que la neurosis experimental se podía inducir en los humanos, así como se hizo en los animales, ¿no? Entonces Watson mantuvo en observación al niño por un tiempo y cuando este ya tenía 11 meses y 3 días de edad empezó el experimento y comenzó presentándole al niño esta rata blanca que mencionábamos. Y el niño al principio trataba de agarrarla, no le tenía miedo, pero posteriormente Watson añadió un ruido muy fuerte que se producía golpeando una barra metálica detrás de la cabeza del niño, lo que obviamente lo asustaba mucho. Entonces el niño, según podemos ver en los videos del experimento, se estremece y comienza a llorar. Y después de varios ensayos, el niño desarrolló lo mismo que los perros de Pavlov, es decir, una reacción ante un estímulo, así como los perros de Pavlov sabían que les sobrevendría una determinada forma de castigo o premio a través de ver la diferente forma geométrica. El bebé también comenzó a relacionar que cuando él veía la rata, la rata blanca, le venía un posterior susto. Entonces ya después cuando él veía a la rata, empezaba a llorar. Entonces, además de esto, el bebé desarrolló una fobia tremenda, no solo a la rata, Víctor, sino a todo lo que tuviera cabello, porque pues obviamente la rata tenía cabello, ¿no? Entonces, después, por ejemplo, al niño le presentaban a un mono, le presentaron un perro, e incluso un oso de peluche, e incluso llegaron al extremo de presentarle una barba de Papá Noel, y el bebé salía gateando desesperado y llorando porque había desarrollado esa fobia a todo lo que tuviera cabello. Hay que aclarar que el experimento lo estamos narrando muy escuetamente, pero si la gente va a YouTube puede encontrar videos de las sesiones que le hicieron al niño y realmente son desgarradoras, ¿no? De hecho, hay una parte donde le muestran al bebé una barba de Papá Noel y el bebé sale gateando, Víctor. Estas imágenes son viejísimas, ¿no? Sale gateando tan rápido y tan violentamente que por poco se cae de la mesa del laboratorio, ¿no? Lo agarra la asistente, ¿no? Pero lo peor fue que, al igual que sucedió con los perros de Pavlov, porque esto se me estaba pasando, que Pavlov, al mismo tiempo que desarrolló el condicionamiento, trató de desarrollar un contracondicionamiento de los perros, es decir, curarles la neurosis experimental, ¿no? Pero nunca lo logró. Y eso, por desgracia, se repitió con el bebé porque nunca lograron descondicionarlo, ¿no? Quedó traumatizado para toda la vida, ¿no? Y ya que mencionas el tema del conductismo, estoy haciendo la memoria y me acuerdo que en tu libro hablas de la obra de Anthony Burgess, La naranja mecánica, y recuerdo vagamente que está basada en esta disciplina psicológica. Explícanos un poco esto, Samuel, si me haces el favor. Sí, de hecho, ese tema que acabas de traer a la palestra es muy, muy interesante porque Anthony Burgess describe en su novela el llamado tratamiento Ludovico que se le aplica al protagonista principal que se llama Alex Delarge, el cual era un tratamiento de modificación de la conducta. Pero en mi libro también explico que Burgess no describió una ficción y que tampoco era la historia de un hombre aislado, ¿no? O sea, en este caso, Alex Delarge, ¿no? Sino que de hecho Burgess disfrazó esa ficción, eh, más bien esa realidad la disfrazó en forma de ficción. Y él estaba hablando de una realidad que él había notado, que él había visto de primera mano. Y de hecho, una prueba de esto es que Burgess mismo manifestó después que el título de la novela no era en realidad, porque el título se traduce como una naranja mecánica, ¿no? La naranja mecánica, la conocemos todos así, ¿no? El libro en inglés se llama A Clockwork Orange
Y sí, de hecho, si lo traducimos literalmente, es una naranja mecánica. Pero Burgess dijo que habían cometido un error en la imprenta al momento de escribir el título, porque él cuenta que en realidad el título era A Clockwork Orang, no Orange. O sea, Orang, es decir, Orang. Y esta palabra Orang significa personas en indonesio. En ese país, Anthony Burgess radicó y trabajó mucho tiempo como docente, no me acuerdo si de filosofía, etcétera, ¿no? Eh, pero lo importante acá es que el título que él había escondido en la novela, en realidad no era ese, sino que si lo tradujéramos al español sería persona mecánica, persona o personas mecánicas. Es un tema muy interesante porque Burgess mismo lo aclaró que la palabra no era orange originalmente, sino orang. Entonces, yo invito a la gente a que lea en mi libro El mundo tras de las cortinas porque pongo un análisis muy completo de cómo Anthony Burgess en realidad estaba describiendo los tratamientos de desnazificación que se hicieron en la Alemania derrotada después de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho las sesiones a las que someten a Alex Delarge dentro de la película y de la novela, obviamente, porque la película, yo soy de los que no compara el cine con los libros, ¿eh? Yo siempre digo que son artes diferentes y en este caso la llevó a las pantallas, ¿cómo se llama? Se me está yendo su nombre, este director. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick hizo un trabajo excelente, la verdad. Entonces, cuando nosotros vemos que le aplican el tratamiento Ludovico a Alex Delarge, lo que estamos viendo en realidad es una parte de los tratamientos de desnazificación. Y por eso digo que Anthony Burgess no describió una ficción, sino algo que era real y que él había experimentado. Samuel, según te estaba escuchando ahora lo que estabas contando, se me ha venido a la mente otro personaje relacionado con el conductismo que se llama Frederick Skinner. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta persona, de este señor? Bueno, de hecho, Skinner viene siendo como el heredero de Pavlov y de Watson, porque es el más representativo, perdón, después de Pavlov y Watson en cuanto al conductismo. Y él era un psicólogo, filósofo social, inventor y autor de libros, ¿no? Era de origen estadounidense. Y en cuanto al conductismo, llevó a cabo trabajos pioneros en la psicología experimental y en el propio conductismo. De hecho, escribió libros que causaron mucha controversia, Víctor, porque proponía así directamente el uso sin límites de técnicas psicológicas de modificación de la conducta por medio del condicionamiento operante. Fíjate cómo ya él eh, pedía esto cuando el Instituto Tavistock ya lo había hecho antes. Ya hemos hablado de esto en algunos programas, ¿no? Él defendía la idea de que solamente a través de este condicionamiento operante aplicado en la sociedad en masa, eh, era la única solución, la modificación de la conducta por medios artificiales para mejorar la sociedad e incrementar lo que él decía, la felicidad humana. Y obviamente pues con esto sobrevendría la paz, es decir, crear hombres mecanizados, así como en A Clockwork Orange. eh, Digo Orange porque no es Orange, como hemos explicado, pero era básicamente lo que conocemos como ingeniería social, lo que él proponía, ¿no? Y como hemos visto, el condicionamiento operante basa el cambio de personalidad a través de someter a traumas a los objetos de estudio o a los sujetos más bien de estudio, es decir, a los animales y como quedó demostrado con los trabajos de Watson, a los propios humanos, ¿no? Que también se hace por medio de un sometimiento no consentido a traumas increíbles, como en el caso del bebé, ¿no? Por lo tanto, para Skinner, las modificaciones artificiales de la sociedad podrían ser inducidas mediante choques emocionales. Entonces, estos choques emocionales convergen con un estudio que ya hemos mencionado en otros programas, que fue realizado en el Instituto Tavistock y que lleva el nombre de la teoría de la turbulencia social. Y los psiquiatras que lo desarrollaron, Fred Emery y Eric Trist, demostraron que si se llevaba a la sociedad a un estado de shock mediante ataques terroristas, crisis económicas, guerras, violencia en las calles,
miedos inducidos a través de la televisión y bueno, otros tipos de traumas, se podía llevar a la sociedad a aceptar incondicionalmente las decisiones que tomaran las autoridades gubernamentales y también mencionan organismos de poder, ¿no? No sé qué tipo de organismos, me los imagino, obviamente, ¿no? Foro Económico Mundial, Fondo Monetario Internacional, la ONU, etcétera, ¿no? Y de hecho, yo sé que esto no les va a gustar a muchos, pero lo que hemos visto en Estados Unidos recientemente, Víctor, con esta violencia, absolutamente todo, desde el fenómeno Trump, con el nacionalismo, hasta el asesinato del propio George Floyd, la elección de Joe Biden, los disturbios del Black Lives Matter y el Antifa, todo esto en conjunto es parte de un experimento de ingeniería social que se está llevando en los Estados Unidos por medio de la teoría de la turbulencia social y que va encaminado a modificar la conducta de los estadounidenses. Y obviamente Estados Unidos siendo la punta de lanza del mundo, pues esto va a repercutir en el mundo en general. Autolitus. Ya sabes, como bien has dicho, ¿no? Estados Unidos al final es un poco el ojo del planeta, ¿no? Del mundo, y lo que ocurre allí siempre nos salpica a los demás. De una manera u otra, como dices, vivimos en torno a ellos, ¿no? En fin, Samuel, Skinner también ha llevado a cabo experimentos como los que nos has hablado antes de Watson y de Pavlov. Sí, llevó a cabo varios experimentos muy interesantes, pero sin dudas, Víctor, el interesante o el que más destaca es el relacionado a la llamada caja de Skinner. Y mira, esta caja de Skinner se define como una cámara de condicionamiento operante, así de sencillo, ¿no? Y se utilizó para estudiar el comportamiento de los animales que se introducían en ella, ¿no? Básicamente es una caja en la que Skinner ponía a una rata o a una paloma y que tiene un mecanismo, ya sea un botón o una palanca, ¿no? Que al accionarse le daba una recompensa al animalito. Este premio podía ser alimento y servía como un estímulo positivo. Lo interesante fue que al principio, mientras la rata, por ejemplo, recibió solamente un tipo de premio, por ejemplo, una galleta, no sé, la marca que ustedes le quieran poner, ¿no? Entonces, mientras era un solo tipo de alimento, la rata solamente accionaba el mecanismo hasta que saciaba su hambre. Pero después Skinner le empezó a variar los premios, vamos a ponerle así. Por ejemplo, le daba en ocasiones una galleta, después, no sé, un dulce, un pedazo de queso, en fin, incluso objetos, tal vez una piedrita brillante, cosas así, pues cosas diferentes le ofrecía a la rata. Y la idea era que la rata ya no sabía si al accionar el mecanismo le darían un queso, un dulce, una galleta, una piedra brillosa, un pedazo de metal, no sé, algo pues. Y eso provocó en la rata una especie de ansiedad en la que al accionar la palanca ya no dependía de si tenía hambre o no, sino simplemente la ratita quería saciar su curiosidad de lo que le darían. Incluso si eran cosas que no se podía comer, ¿no? Y bueno, uno diría, claro, pero el experimento era aplicado en una simple ratita, ¿no? ¿Qué peligro puede ser para el ser humano? Pero la realidad es que como hemos dicho, todos estos experimentos se aplicaron estos principios en los seres humanos al final de cuentas, ¿no? De hecho, los mecanismos, fíjate, hasta dónde llega, Víctor, todo esto. Estos mecanismos y la forma de juego de los casinos se basa en esto de la caja de Skinner. Lo que tenemos, por ejemplo, en un casino es una máquina tragamonedas. Por ejemplo, en una máquina tragamonedas tenemos una caja de Skinner para seres humanos nada más. Porque si te fijas, los mecanismos de las máquinas tragamonedas funcionan básicamente como la caja de Skinner. Porque le dan constantemente estímulos diferentes a los jugadores. Y es una regla general que muchos crean enfermedades psicológicas relacionadas con el juego de azar, ¿no? Y es una pena porque realmente hay gente que ni siquiera se da cuenta que ha sido convertida pues básicamente en una rata de laboratorio, Víctor. Y de hecho los juegos, por ejemplo, de celular como el Candy Crush y este mentado Free Fire que se hizo muy famoso hace muy poco tiempo, o incluso el inocente juego de la granja de Facebook, funcionan igual que una caja de Skinner por medio de estímulos
Y eso es lo peligroso porque al final de cuentas nuestros hijos acceden a ello, ¿no? Y al final de cuentas, para nuestra desgracia, los convierten en una rata de laboratorio. Pero lo más cruel es que esa caja de Skinner ya no la tienen solamente en un computador en su casa, sino que la tienen en la palma de sus manos, ¿no? Y disponible todo el día, ¿no? Con los celulares. A colación, ¿no?, de estos experimentos que nos has hablado de Pavlov, de Watson o de Skinner, quiero volver un poco al principio cuando nos dijiste que los experimentos de Pavlov se aplicaron a la población civil rusa durante el Terror Rojo. Y teniendo en cuenta que en el año 1917 triunfó la revolución, ¿esto quiere decir que estos experimentos sociales llevados a cabo coincidieron con el nacimiento del Instituto Tavistock y la Escuela de Frankfurt? Sí, en efecto, porque recordemos que, como dijimos al principio, la clínica Tavistock Square para trastornos nerviosos funcionales nace en Inglaterra en 1920 y el ISR, o sea, el Instituto de Investigación Social, que era el nombre real de la Escuela de Frankfurt, se funda en 1923 en Alemania, o sea, casi a la par, pues, y cada uno nace para trabajar en el mismo objetivo de dominio de las mentes de las masas del mundo, ¿no? Pero desde perspectivas diferentes. El primero, el Tavistock, lo hacía desde la perspectiva capitalista y el segundo, la Escuela de Frankfurt, desde la perspectiva comunista, ¿no? Eso es lo que muchos no comprendieron, Víctor, porque cuando se adherían a una u otra ideología, refiriéndonos a las masas, no a las élites, ¿no? Lo que realmente estaban haciendo era adherirse a la tesis o antítesis de una misma idea, cuya síntesis pues era el dominio global. ¿No? Porque hoy en día la estamos viendo aplicarse, ¿no? En realidad no había izquierdas ni derechas, todo era parte de un mismo proyecto. Y la idea era sintetizar esas dos teorías del comunismo y el capitalismo y lograr a través de esto el gobierno mundial. Y esto lo hemos comprobado, como te digo, hoy en pleno 2021, donde ya hemos visto asomar la cabeza a la nueva teoría económica llamada capitalismo inclusivo, casualmente apuntalada por el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Vaticano, en fin, muchos grupos de poder que no se han caracterizado en la historia por ser muy inclusivos y dadivosos, que digamos, ¿no? En estas instituciones se llevaron a cabo experimentos que iban en la línea con los de Iván Pavlov, John Watson o Skinner. De hecho, sí. El Instituto Tavistock, recordemos que al principio comenzó buscando el momento en el que un soldado se rompía psicológicamente, o a lo que se denominó, perdón, el shell shock, que en español se conoce como estrés postraumático. Y ellos querían desarrollar tratamientos para curar a los soldados que lo padecían, ¿no? Pero ya para la época en la que estaba en puerta el estallido de la fase armada de la Segunda Guerra Mundial, es decir, para 1939, este objetivo ya había cambiado, Víctor, y en lugar de buscar la solución al estrés postraumático, lo que querían era provocarlo. O sea, ahora el objetivo era provocar intencionalmente la neurosis experimental o este estrés postraumático que había descubierto Iván Pavlov. Oye, Samuel, ¿y llegó a conseguir este Instituto Tavistock provocar esa neurosis experimental? Aunque parezca mentira, Víctor, sí. Sí, de hecho, ya hemos hablado de este tema en otros programas, ¿no? Lo hizo el Tavistock a través de los bombardeos masivos y el asesinato de civiles por medio de la Fuerza Aérea Británica y la estadounidense, porque al cabo de los primeros años de la guerra, los ejércitos aliados le entregaron a Tavistock la potestad de decidir la política de guerra que seguirían los dos ejércitos, o más bien las dos fuerzas aéreas, ¿no? Y crearon el programa de Housing, que se conoce como Plan Lindman, que básicamente consistía en llevar a cabo eso, ¿no? Bombardeos masivos sobre población civil indefensa y también una parte de esto se llevó a cabo por medio de los propios tratamientos de desnazificación, ¿no? Que básicamente eran las técnicas del behaviorismo o conductismo aplicadas a una población completa, en este caso alemanes y austriacos. Y en el caso de la escuela de Frankfurt, ¿cómo se llevaron a cabo estos experimentos?
En la escuela de Frankfurt hubo muchos experimentos relacionados con la destrucción de la cultura. Era desde una perspectiva diferente, ¿no? Y la cultura para ellos debía destruirse en todos los aspectos. Por ejemplo, no sé, la danza, la literatura, el cine, la música. Y de hecho aquí entra en escena personajes como Theodor Adorno, Herbert Marcuse y Walter Benjamin, que trabajaron, que por cierto eran todos judeo-alemanes, ¿no? Que trabajaron en un proyecto muy interesante llamado Proyecto Radio. Y con este proyecto radio, ellos propusieron destruir la música clásica porque en la década de 1920 Tavistock y Frankfurt se propusieron crear un hombre nuevo, igual que ahora que lo están haciendo en pleno 2021, ¿no? Y para ello tenían que destruir al ser humano anterior, ¿no? Y uno de los aspectos que mantenía el espíritu del ser humano conectado con sus raíces era la música clásica, sobre todo en Alemania, ¿no? Entonces, en Frankfurt notaron que si tomaban las piezas musicales más bellas y las descomponían en secciones pegadizas, en secciones pequeñas, podían, a esto le llamaron desmitificar a la música y de esa forma podían convertirla en una simple pieza de música pop, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomaban la novena sinfonía de Beethoven y le extraían la parte más llamativa y ese pedazo de música lo reproducían miles y miles de veces diario en la radio hasta que las masas se la aprendían y la tarareaban como cualquier otra canción de Paulina Rubio, de lo que sea, ¿no? Entonces, con eso ellos lograban lo que Adorno y Walter Benjamin llamaban desmitificar a la música, quitarle su espíritu, pues. Y debo decir aquí que Tavistock también trabajó en el cambio sustancial del ser humano a través de la música, porque la música igual como sustancialmente cambió el ser humano, pues la música más bien fue a través de un cambio sustancial a través de la música que el ser humano llegó a cambiar tanto, ¿no? Y en ese sentido, uno de los más grandes productos que produjeron en el Tavistock fueron, esto va a sonar a teoría de la conspiración, pero fueron los Beatles, el grupo musical, ¿no? Que por cierto, uno de los compositores de las canciones de los Beatles fue el propio Theodor Adorno de la Escuela de Frankfurt. Si me permites, hacemos la lectura de un artículo llamado La Nueva Era Oscura de Michael Minicino, que por cierto me gustaría proponerte que hiciéramos un programa sobre esto de la Nueva Era Oscura, porque en ese artículo Michael Minicino, bueno, es un ensayo en realidad, explica en detalle cómo la Escuela de Frankfurt destruyó la cultura de la civilización occidental. Samuel, volviendo al tema de la neurosis experimental, en tu libro de nuevo hablas de que las agencias de inteligencia de algunos países aplican una especie de trauma psicológico a sus aspirantes. ¿Qué hay de verdad en esto? De hecho sí es. Mira, Daniel Stulin lo explica en su libro, el Instituto Tavistock tiene un libro muy bueno. Les podrá gustar su posición política o no, pero lo cierto es que yo siempre digo, Daniel Stulin, la verdad que es de los mejores analistas que existen en la actualidad, ¿no? Y él en este libro explica que cuando una agencia de inteligencia selecciona a alguien, esa persona ya está seleccionada y aceptada de antemano, pero para lograr que esa persona cree una especie de fidelidad inquebrantable hacia la agencia, puede ser cualquier agencia, el KGB, el Mossad, la CIA, etcétera, ¿no? Entonces, al candidato lo someten a un trauma a través de la técnica del policía bueno y el policía malo. Autolitos. Lo que hacen es que dos personas muy bien entrenadas lo entrevistan, pero bueno, en realidad fingen entrevistarlo, pero lo humillan y lo hacen reprobar intencionalmente las pruebas que le ponen. Entonces, llegado el momento, le dicen que no pasó la prueba y le dicen que se vaya. Pero antes de irse, entra en otra oficina donde está un supuesto superior de los otros agentes y le pregunta qué pasó. Entonces el aspirante le cuenta lo mal que le fue y este agente le ofrece su ayuda y le dice que va a hacer lo posible para que lo acepten en la agencia. Y como el aspirante ha quedado decepcionado y humillado de sí mismo, acepta, pero crea un vínculo de fidelidad hacia el superior y hacia la propia agencia.
Y si ponemos atención, Víctor, este proceso por el que pasan los aspirantes es lo mismo que por lo que pasaban los perros de Pavlov, porque las agencias que mandan estos agentes que fingen entrevistarlo, pero que en realidad, como decimos, lo están traumatizando, llevan al aspirante a un estado similar a la neurosis experimental porque lo dejan prácticamente en un estado de inseguridad en sí mismo y ya esta persona no sabe eh, qué le sucederá, qué va a venir, porque él piensa que ha fracasado, ¿no? Por lo que queda sin una idea clara y sin oportunidad de tomar decisiones acertadas, así como los pobres perritos que se orinaban encima, ¿no? Entonces, Daniel Stulin cuenta que todos los aspirantes de todas las agencias pasan por este proceso que tiene relación con el proceso de grupos, que fue un trabajo realizado por Carl Levin, que fue director del Instituto Tavistock en 1932, por cierto. Bueno, pues ya que hablas de Kurt Lewins, cuéntanos en qué consiste el proceso de grupos. Bueno, en pocas palabras, el proceso de grupos sirve para cambiar la conducta de ciertos individuos o grupos sociales, ¿no? Por medio de la presión social que los miembros pueden, bueno, que los miembros que componen este grupo pueden ejercer sobre un individuo determinado o un individuo con mucho peso político sobre un grupo. Es decir, si hay un líder, vamos a poner el ejemplo de Pablo Iglesias que dice cualquier barrabasada en televisión, pero su grupo, como intelectualmente es inferior a él, le sigue todas las ideas, pues entonces, al mismo tiempo que un grupo puede ejercer presión sobre una persona de bastante importancia puede ejercer presión sobre un grupo completo. Incluso llegan a cambiar opiniones para que muchos las sigan a sabiendas de que son incorrectas estas decisiones e incluso a través del proceso de grupo se puede llegar a imponer opiniones que para las personas que estamos fuera de ese experimento pueden ser irracionales, ¿no? De hecho, Carl Levin, en un artículo titulado La perspectiva temporal y la moral, que publicó en 1942, él escribió que el método para destruir la moral de un individuo o una sociedad por medio de una estrategia de terror consistía en que la persona no debía saber con claridad en qué situación se encontraba ni qué podía esperar. Y aunado a esto, se debía confundir su estructura cognitiva sobre dicha situación mediante la aplicación o mediante llevar a esta persona a decisiones poco claras a través del no saber si se le aplicarían medidas disciplinarias severas o le darían un trato amable. Así como los perros de Pavlov prácticamente, ¿no? No sabían si les darían una galleta o si les darían una descarga eléctrica. Pero todo esto, decía Carl Levin, tenía que estar combinado con la propagación de noticias contradictorias, con lo que se podía hacer que la persona no supiera si una decisión lo acercaría o lo alejaría de la solución a dicha situación, ¿no? Y decía Carl Levin que en esas circunstancias hasta las personas fuertes psicológicamente, valientes y con objetivos muy claros, quedaban paralizadas por un grave conflicto interno respecto de lo que debía hacerse. Entonces, si te fijas, todo esto es exactamente lo que Pavlov hacía, Víctor, con sus perros. Los dejaba paralizados sin saber si les sobrevendría un choque eléctrico o le darían una galleta. Entonces, Carl Levin describe eso. Y en ese sentido, quien llevó a cabo uno de los experimentos más importantes fue Solomon Asch. ¿Y nos puedes hablar sobre este experimento de Solomon Asch, ya que estás? Claro que sí, a este experimento se le conoce como los experimentos de conformidad con el grupo de Asch, así con ese título se le conoce, ¿no? Y lo que hizo el doctor Solomon Asch fue muy simple. Él reunió a un grupo de 7 a 9 personas y les dijo que iba a hacer una prueba de la vista. Pero en realidad, y supuestamente la prueba consistía en comparar algunas líneas, ¿no? En realidad no era el experimento verdadero, ¿no? Lo que hacía es ingeniero social es que les mostraba unas tarjetas, les entregaba unas tarjetas a los miembros de las pruebas supuestamente, en las que había 3 líneas verticales, que eran todas diferentes, de diferente longitud, ¿no?
y también les daba otra donde estaba una sola línea que coincidía con alguna de las otras tres, ¿no? Entonces los participantes debían indicar cuál de las tres líneas tenía la misma longitud que la tarjeta donde nada más había una línea, ¿no? Tenía que identificar cuál era igual a las otras, ¿no? Pero bueno, en realidad el experimento era mm, dirigido en otra perspectiva. La realidad era que del grupo de participantes, todos, menos uno, eran cómplices del experimento. Es decir, solamente uno de los participantes no estaba al tanto del experimento real y de hecho ignoraba que él era el sujeto de estudio. Entonces, ¿qué pasó? El experimento real era que los que eran parte del experimento o del equipo de experimentación daban respuestas incorrectas, Víctor. Entonces, la única persona que no era parte del equipo o del experimento para no quedar fuera del grupo o de la manada, por decirlo de alguna forma, tendía a dar las respuestas incorrectas a sabiendas de que no eran las adecuadas. Entonces, Solomon Asch demostró que los participantes, con el afán de no quedar fuera de la manada, daban una respuesta errónea por la presión que ejercía el propio grupo sobre ellos y se dejaban llevar por la opinión incorrecta. Por ejemplo, les mostraban las tarjetas y todos decían que la más larga era la más corta, ¿no? Ah, esta es la que nos da la longitud, ¿no? Entonces la otra persona, cuando vemos los videos, pone unas caras así como de que estas personas están locas, pero como ya los 8 anteriores habían dado la respuesta incorrecta, el otro, para no quedar fuera del grupo, decía, sí, es esta. O sea, hay varios experimentos sobre esto que puede ver la gente en YouTube, ¿no? Entonces esto, Víctor, que parece inofensivo, es la forma en la que los medios de comunicación hacen su lavado de cerebros, porque si lo dice el noticiero de la noche, si lo dijo Antena 3 Noticias o Televisa en México, o qué sé yo, y si lo repiten los borregos en la calle, pues los borreguitos aislados, para no quedar fuera de la manada de borreguitos, repite gustoso las consignas que le dijo el noticiero en la noche, ¿no? Es un principio que dejó muy bien explicado Gustave Le Bon en 1895 en su libro La psicología de las masas. Samuel, muchísimas gracias, oye, por hablarnos de este tema tan interesante, de los experimentos sociológicos a través del Instituto de Tavistock. Y bueno, pues un tema súper interesante y que espero que a nuestros amigos les haya gustado tanto como me ha gustado, por lo menos a mí. No, muchas gracias a ti, Vic. Vale, Samuel, pues nada, pues de nuevo gracias y nada, y cuídate mucho y nos vemos en próximos programas. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Autolitos Channel.